Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Revelados y muy buena semana. Seguimos con estos temas que nos interesan a nosotros como sociedad y hoy vamos a estar hablando de las emociones. Y como te lo prometimos la semana pasada, estamos recibiendo nuevamente al licenciado Flavio Calvo. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente, licenciado, un placer. Igualmente. Un gusto. Bueno, él es licenciado en psicología, es docente, investigador, tallerista, así que imagínate quién mejor que él nos puede hablar de las emociones. Y hablando de emociones, uno siente a veces que hay emociones buenas, emociones malas, emociones reprimidas, y esto de las emociones prohibidas socialmente, ¿qué sería? Bien, hay emociones que por ahí en el ambiente familiar o en lo social no se nos permite poder expresarlas. Por ejemplo, un chico que llora y lo primero que le decís es, bueno, no pasa nada, está todo bien. O los nenes no lloran, ¿no? Un varón varones no tiene que llorar. Claro. Entonces, si llorás, sos un maricón. Claro. ¿No? Entonces ya te empiezan a poner a catalogar y te prohíben un tipo de emoción. O a una mujer, para el hombre está muy prohibido todo lo que tiene que ver con la tristeza. Para la mujer está muy prohibido todo lo que tiene que ver con el enojo, ¿no? Si una nena se enoja o si una mujer se enoja, es una histérica, es una loca, ¿no? Claro. Entonces, son emociones que son necesarias expresar, pero la sociedad o lo familiar te lo prohíbe. Y es loco, pero no siempre se prohíben emociones negativas como estas. También muchas veces se prohíben emociones positivas, como la alegría o como el amor. Con el tema de la alegría muchas veces se te dice, ¿no? No lo cuentes, no digas nada porque te lo van a quemar, te van a envidiar, ese tipo de cosas donde no podés expresar lo que te hace bien. Exactamente, y ha pasado también si de repente estás en un restaurante o de repente te reís, como que de otra mesa... Sí, te miran. Claro, como que eso ya es algo que no puede pasar, ¿no? Expresar la felicidad. Sí. También. Es interesante que es necesario expresar todas esas emociones y muchas veces te obligan, la sociedad, el conjunto te obliga como a aplacarlas, ¿no? Y el problema es que lo que no expresamos con la boca después lo expresa el cuerpo o se expresa de otra manera. Claro. Y muchas veces hay muchas enfermedades que tienen que ver con la no expresión de emociones. Sí. De hecho, el mismo estrés. El estrés tiene que ver con un montón de emociones reprimidas que no se pudieron expresar a tiempo, muchas veces cuestiones de enfermedades de la piel, psoriasis, etcétera, que tienen que ver con cuestiones que no se pudieron expresar en el momento justo, ¿no? Claro, esto también va de la mano de la adicción, que la adicción es el no decir. No decir, el adicto sin palabras. Es el que no pone en palabras y de ahí en más a estas conductas, ¿no? De que uno dice adicción y automáticamente lo relaciona con la droga, pero no es así. Adicto al trabajo, estas conductas compulsivas, adicto a las compras, adicto a las drogas también. Adicto a un montón de cosas que pueden tapar una emoción, ¿no? Claro. De hecho, muchas veces tapamos las emociones prohibidas con otras emociones. Por ejemplo. Porque tenemos 5 emociones que son básicas y que son necesarias para la vida. No son todas positivas, pero sí son sanas. El miedo, la alegría, el enojo, la tristeza, el amor, el afecto son necesarias, son sanas, pero cuando no se nos permiten expresar estas, sacamos los que se llaman rebusques o emociones sustitutivas, que pueden ser celos, envidia, ansiedad, depresión, no sé, triunfo maligno que tiene que ver con la venganza, rencores, estas cosas que van surgiendo y que están tapando la emoción que no se te permitió sentir. O sea que porque no, en su momento no pusimos en palabra esa emoción que sentíamos, por ejemplo, el miedo, me puede pasar todo esto otro, sentir envidia, sentir bronca, sentir ira. Ahora, nosotros que lo estuvimos siguiendo y aparte, bueno, a mí me encanta por todo lo que dice, los consejos, los tips. Cuando usted en un momento dice, bienvenido sea el miedo porque me está demostrando algo, ¿qué es lo que queremos decir con eso? El miedo, como las otras emociones reales, básicas, es necesario. El miedo nos da una alerta. Claro. Una alerta de que algo va a pasar. Hay gente que dice, yo no le tengo miedo a nada. Y es un problema eso, porque si no le tenés miedo a nada, te podés arriesgar a hacer cualquier cosa sin preocuparte por las consecuencias, ¿no? Gracias al miedo, y esto siempre lo digo, gracias al miedo, el ser humano existe hoy. Si el hombre primitivo no hubiese tenido miedo de enfrentarse a un león o de enfrentarse a cualquier animal voraz que estuviera por ahí, hoy no existiríamos. Estaríamos extintos. Estaríamos extintos. El miedo nos marca
Claro. un punto en el cual no conviene avanzar. Sería como en un péndulo un extremo, porque el otro sería el no tenerle miedo a nada, ¿cómo lo podríamos denominar a esas personas? Que el mandado. El mandado, de alguna manera, claro, sí. el mandado. Que es diferente al valiente. Es otra cosa, el valiente está más del lado del medio, que es la prudencia. Claro, el valiente reconoce un miedo y lo puede atravesar y tomar las precauciones necesarias, ¿no? Claro. Porque el valiente no es el que no tiene miedo, valiente es el que tiene miedo y a pesar del miedo puede seguir actuando. El mandado no mide consecuencias. Claro. Se manda y recibe las consecuencias después sin haberlas premeditado, sin haberlas pensado, y por lo general no son consecuencias positivas. Exactamente, cómo repercute socialmente, y esto va de la mano también de la falta de filtros. Ahora, nosotros que vivimos en esta sociedad que está tan acelerado, está tan... falta de paciencia, ¿no? Tan intolerante. ¿Qué pasa de repente? Uno está manejando y de repente todo es insulto. Me refiero, no que uno va así por la vida, sino a esos casos extremos donde, nada, de repente, no sé, pasaste cerca o cualquier cosa, o también uno está manejando bien y viene una moto y es la moto que te tocó el espejo y encima te insulta. Entonces, ¿qué pasa? Porque esas son emociones que están más relacionadas con la ira. Con la ira, con que el a nosotros, enojo. claro, que al que la recibe también lo pone en una situación fea, Sí. ¿no? Sí, hay que tener todo un aprendizaje con respecto a las emociones, ¿no? Y qué bueno es cuando aprendemos cómo trabajar sobre nuestras propias emociones. Y fíjate que hablo de trabajar y no de controlar. Bien. Porque controlar muchas veces es querer mantenerlas a raya. Eso y de es tapar. lo que, claro, las Claro. tapamos y ahí salen las otras, ¿no? Exacto. Estos enojos, hay cuestiones que nos pueden llegar a enojar y está bueno expresar el enojo. El problema es cuando un enojo o cualquier otra emoción no es adecuada en intensidad, no es adecuada en calidad, no es adecuada en duración. Si el de la moto pasó y me insultó y yo le respondí media hora de insultos y después llegué a mi casa y vine enojado y me seguí. peleé con todo el mundo y lo seguí todo el día, esa Sí. emoción no es sana. Claro. ¿No? No es adecuada en su intensidad o en su duración. Es bueno poder aprender, y es todo un aprendizaje, es todo un proceso, darle la intensidad adecuada, la dirección adecuada, porque muchas veces me pasó esto con la moto y me callé, pero llegué a mi casa y le dije Sí. todo a mi esposa. Bueno. Entonces, ver cuál es la intensidad, ver cuál es la dirección, ver cuál es la duración, poder medir todo eso nosotros mismos, expresarla, pero saber hasta qué punto expresarla. Claro, entonces el tip, más allá de que lo pueden visitar en sus talleres, que de esto obviamente hablan, síganlo por Instagram, @calvoflavio, ahí tenés toda la data, toda la información, en su página web, la recordamos. FlavioCalvo.com. www.flaviocalvo.com, ahí van a estar todos, ¿no?, estos tips de ayuda. Un consejo, hoy, ¿qué podemos hacer? Salimos de acá y pasa algo. ¿Cómo lo llevamos? Hay algo que se llama actitud zen. A ver, por favor, La yo actitud la zen voy a poner a prueba. es interesante. No me va a costar. De hecho, siempre la aprendí como actitud zen y Sí. yo lo llamo ser una mojarrita enjabonada. ¿Qué es esto de ¿qué ser sería? una mojarrita enjabonada? Una mojarrita es un pez que si lo querés agarrar, se te se te escabulle. escapa, se te Claro. escabulle. Y si está enjabonada, mucho peor, ¿no? Vos tenés que tener esa actitud de mojarrita enjabonada de decir, esto me resbala, Claro. de esto actitud zen de decir, Claro. no voy a poder cambiar la situación. Muchas veces las situaciones, por más que me enoje, no van a cambiar. No. Entonces poder aceptar que eso no va a cambiar me ayuda a relajar y a decir, bueno, seguiré adelante en este momento y soy una mojarrita enjabonada, no me toca, me resbala en algún Exacto. punto. Y eso de que esto no es mío, es del otro, ¿no? Sí. Esa actitud de violenta no es mía. Reconocer que ese Que otro es te una actitud quiere del otro. desplazar algo Exactamente. suyo. Si alguien me quiere dar un regalo, está en mí aceptarlo o no aceptar ese regalo, ¿no? Exacto. Si vos me regalás algo y yo te digo, no lo quiero, te lo tenés que quedar vos. Exacto. Si algo me lo da el otro y yo no lo acepto, se lo queda el otro. El insulto lo valida quien lo recibe. Totalmente. Yo puedo no recibirlo, lo devuelvo en el sentido de no lo acepto, y el otro va a tener que hacerse cargo de lo que dijo, de lo que hizo. Y es una actitud prudente, así es. Bueno, vamos a revelar en
dos segundos, porque se nos va el bloque cuando estamos así tan entretenidos con temas tan actuales, se va volando. ¿Cómo definimos, o sea, cuál es la diferencia, que se pregunta mucha gente, entre emoción y sentimiento? Bien. La diferencia entre emoción y sentimiento tiene muchas veces que ver con la duración de una emoción o de un sentimiento. Sí. Por lo general se entiende las emociones como algo más corto, más limitado en el tiempo, mientras que el sentimiento es algo que es mucho más extenso en el tiempo y que tiene mucha más durabilidad, ¿no? En este caso, cuando yo hablé de emociones, hubo una mezcla de emociones y sentimientos, ¿no? Porque, por ejemplo, el amor. El amor es una emoción, pero se convierte en un sentimiento. Claro. ¿No? De hecho, la emoción ligada al sentimiento de amor tendría que ver con el enamoramiento. El enamoramiento por ahí es más 8 lábil, meses, un año. 8 meses, Sí, 6 meses y se terminó. Exacto. Y uno decide después amar, ¿no? Exacto. El amor Claro. tiene mucho más duración, entonces un sentimiento siempre va a ser más duradero, va a ser mucho más extenso en el tiempo. Y, a ver, hay algo que es difícil de entender, pero al mismo tiempo es necesario entenderlo, y es que nosotros tenemos, ¿cierto? No quiero usar la palabra control, pero podemos de alguna manera sostener o decidir qué emociones sostenemos, qué emociones queremos y qué emociones no, ¿no? Está buenísimo. Y eso es bueno trabajarlo. Muy bueno. Bueno, vamos a visitarlo en su taller también, a seguirlo. Muchísimas gracias, licenciado. Una vez más, un placer. Lo convidamos con productos de Café Cabrales, el mejor café de Argentina, Café Cabrales, con todos los productos y los nuevos que también están lanzando al mercado para compartir con familia, entre amigos. Muchísimas gracias, señor Martín Cabrales. Para usted. Muchas gracias. Gracias. Y quédate ahí que enseguida seguimos con más Revelados por Canal Metro, por supuesto. Seguimos en Revelados. ¿Necesitas alquilar un auto de alta gama? Vení a Urban Rentacar. El único lugar de Buenos Aires donde podés alquilar un auto al mejor precio. Mirá, minibús, autos convertibles, smart, camionetas, 4x4, auto familiar. Conseguí el auto de lujo ideal al mejor precio del mercado. Llama al 4515-0254 o la página web www.urban-rentacar.com. Y yo ya me voy a buscar el mío. Seguimos, ahora lo estamos recibiendo a un médico, el doctor Luciano Caterino. Él es médico cirujano plástico, con quien hoy vamos a hablar de todo lo que vos querés saber sobre el cuidado de la salud y la medicina estética. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, un placer. Hola, Vero, un gusto, gracias por invitarme. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de los temas que son muy interesantes para todas las pacientes, ¿no? Así es, mujeres fundamentalmente y hombres también. Actualmente te diría que hay una tendencia mayor con hombres, a lo que era hace unas décadas, donde era patognomónico una mujer. Claro. Pero hoy la relación está en 6-4, cosa que antes, de cada 6 mujeres, 4 varones, antes era mayor el público femenino. Así es. Bueno, entonces acá en Revelados siempre estamos al alcance de todo lo que vos te preguntás, querés saber sobre la medicina, sobre el cuidado de la salud. Y estamos hoy hablando de tratamientos de estética, ¿no? Sí. La importancia. ¿Cuáles son estos tratamientos que más dan resultados en estética? Mira, lo más importante en un tratamiento estético es tener en cuenta, por ejemplo, que más del 80% a nivel mundial es de cosas no quirúrgicas, o sea, de medicina estética y no invasiva. Pero es muy importante que lo realice un médico especialista certificado, con las especialidades afines a la especialidad, como sea un cirujano plástico, como es mi caso, o un médico dermatólogo.
registrado en el Ministerio de Salud de la Nación. Claro, sí, justamente le iba a preguntar, doctor, por el tema de que la importancia del médico que realiza el tratamiento. En este caso sabemos que el doctor es especialista en cirugía plástica, usted se recibió en la UBA y es en el hospital... Italiano de Buenos Sí. Aires, o sea, previamente hice mi residencia de cirugía general en el Hospital Naval y luego la especialización en el Hospital Italiano y en la UBA. Buenísimo. Como, digamos, algo de la formación, ¿no? Y como podemos ver en distintos casos, vamos a ir viendo cositas que traje, digamos, como para compartir de información, ¿no? Sí. Que lo que tiene que ver con la ciencia y el arte de la especialidad es para buscar un resultado natural y armónico en nuestro cuerpo, Y lo que buscamos. porque claro. eso nos va a ayudar a que nuestra estética y belleza sea el resultado final. Esa es una parte muy importante cuando hablamos con un paciente. Yo en la consulta, frente a un espejo, reviso el paciente y le explico en función de lo que ese paciente necesita, cuál es la mejor opción para lograr ese resultado. Así es. Bueno, se acerca el verano y vos de tu casa te estarás preguntando sobre... Hay tantos recursos hoy por hoy que nos da la medicina. Totalmente. Y la estética y la salud, fundamentalmente, que vayan de la mano. Totalmente. Y lo que uno tiene que tener en cuenta, por ejemplo, en otras cosas que también las he, digamos, colocado, es que la estética y la salud tienen que ir de la mano, porque vos podés ver, o Estamos como puede ver el viendo, público, sí. que para ver ese resultado estético que tanto querés, tenés que tener un conjunto de determinadas pequeñas cosas o tips, Claro. como una buena alimentación. Hay alimentos que van a prevenir el envejecimiento, que tengan muchos antioxidantes como la fruta, la verdura y tomar mucho líquido. Sí. Pero, Verónica, el 70% de nuestro cuerpo es agua, entonces yo siempre a mis pacientes les recomiendo que tienen que tener una ingesta de líquido no menor de 2 litros por día, regular las horas de sueño, tener, digamos, pensamientos positivos, hacer actividad física. Hoy está estudiado y demostrado que la actividad física previene el envejecimiento, entonces Absolutamente. es fundamental realizarla. Sí, y tener en cuenta, ¿no?, estos tips, porque son a veces tan chiquitos y hacen tanto. Por ejemplo, hay gente que se olvida de tomar agua o se te pasa. Totalmente. Y cuando vas a que tome 2 vasos al día. Y es muy importante que la persona que me realice el tratamiento tenga la capacitación correcta. ¿Por qué? Porque de eso va a depender fundamentalmente el cuidado y que no tenga un riesgo para mi salud. Pero es. también mi resultado, que esté satisfecho con el resultado que voy a lograr. Tal cual. Bueno, estábamos hablando también de tratamientos, Ujú. que se están preguntando todos del otro lado, los tratamientos anti-age. Sí. A ver, todo Bueno, para evitar la cirugía, es algo, ¿no? digamos, el tratamiento anti-age tiene muchas controversias que tienen que ver con el estado del paciente. Sí. Digamos, no es lo mismo una persona que tenga mucha exposición al sol y que fume y tenga una vida sedentaria, Sí. a una persona que no tenga estos factores de riesgo para la edad. Por eso yo le hago hincapié al paciente que es fundamental, aparte del tratamiento, complementarlo con cremas, con cuidados Claro. nutricionales y demás. Cuando hablamos de tratamientos anti-age, lo primero que tenemos que tener en cuenta, Verónica, es que a partir de los 25 años vamos perdiendo nuestro esqueleto en la piel, nuestra estructura, que es el colágeno. Claro. Eso va generando que nuestra calidad de piel, nuestras arrugas, la luminosidad y el brillo se va perdiendo y el efecto de la gravedad va haciendo que todo empiece a parecer como más avejentado. Entonces uno lo que hace con estos tratamientos es tratar de estimular que mi propio cuerpo genere más calidad de este colágeno y esta elastina para mejorar nuestro aspecto. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a vernos mejor, que nos va a ayudar a sentirnos mejor. Sin lugar, va de la mano, sin lugar a duda. Y, por ejemplo, ¿qué tipos de tratamiento podemos hacer? Por ejemplo, hay algo que es muy, digamos, innovador, que es lo que se llama el Jet Plasma Lift, Sí. que es un aparato de vanguardia, de última generación, de un láser de plasma que lo que genera es, en contacto con la piel del paciente, que es un procedimiento de consultorio, no doloroso, ambulatorio, genera un estímulo máximo de la producción de colágeno, elastina, dando esa firmeza. Y se lo puede usar para un montón de cosas, de tipos de tratamientos. Por ejemplo, a nivel facial, hoy en la zona de la mirada podemos tratarlo Qué en toda la diferencia. zona de los párpados, Sí. sin pasar por una cirugía, que es la Sí. cirugía de párpados, con un aparato de Jet Plasma Lift. Al mes o al mes y medio pueden tener un resultado parecido a una cirugía, pero sin ir a un quirófano, que es algo que hoy muchas pacientes consultan, Claro, y muchos claro. hombres también, porque a veces el lucro cesante o nuestro día a día... No, o simplemente hay gente que tiene miedo. Totalmente. Que no le gusta, son tratamientos invasivos, no deja de ser una cirugía. Totalmente, pero es muy importante lo que siempre reitero, que el profesional tiene que saber lo que está tratando,
para que el paciente tenga en claro las opciones de los distintos tipos de tratamientos. Porque Bien. de eso va a depender el resultado estético final. Así es. Y hablando del Botox también, que siempre nos preguntamos, el Botox, ¿dónde se aplica, por ejemplo, en la cara? Y la duración, porque hay Bueno, gente que está equivocada. Cada 1 mes y medio, 2 meses se aplica Botox. ¿Qué pasa con esas personas? La toxina botulínica, que es, digamos, el origen del Botox, lo que genera es una pérdida de algunas partes de los músculos, de la función muscular, para generar un debilitamiento, para que esa arruga se atenúe, se disimule. Ahora, importante, se disimula, se atenúa, no hay que planchar, no hay que paralizar, porque ahí es donde corremos el riesgo de que nuestra cara pierda expresión. Exacto. Entonces, el Botox habitualmente lo ideal es colocarlo en un intervalo que no sea menor entre los 6 meses y el año. Ajá. Y tiene una duración aproximada de 1 año. Se lo usa sobre todo en la cara, en el tercio superior, o sea, la zona de la frente, el entrecejo, en la zona de la mirada, para rejuvenecer eso. Excelente. Sí. Tema relleno también. Sí. A ver, expliquémosle a la gente. Cuando nosotros es. vamos perdiendo el colágeno y la elastina y vamos perdiendo la turgencia y el volumen en la piel, que se llama deflación, o sea que se empieza a caer, esas arrugas, sobre todo en la zona peribucal, como se ve el caso, digamos, lo que empiezan a generar es que se marquen más. Rellenos existen muchísimos en mercado y todos habilitados por ANMAT, FDA y todo, pero lo más seguro es que sea algo muy parecido a lo que yo tengo en el cuerpo, para que no me genere ni alergia, ni rechazos, ni ningún problema. Sí. Hace unas décadas se veía que el colágeno bovino porcino se podía utilizar, pero si el paciente tenía alergia no era lo ideal. Hoy eso está suplantado totalmente por el ácido hialurónico sintetizado, que sea de un buen producto, de buena calidad y de primer nivel, que es algo muy parecido al ácido hialurónico que yo tengo en la piel. Entonces no va a generar ninguna alergia, rechazo, ninguna, digamos, complicación mayor. Claro. Y con ello podemos embellecer los labios, como estos casos, la zona de la sonrisa, de la zona peribucal. Y también, algo que es muy interesante, es para complementarlo, por ejemplo, con toxina botulínica, con Botox. Ahora vamos a ver algunos casos que, por ejemplo, podemos ayudar a esas arrugas que son muy marcadas, darle volumen con ácido hialurónico y atenuar el efecto muscular con toxina botulínica. ¿Cuánto tiempo dura el efecto? También aproximadamente 1 año. Ok. ¿Sí? Ahora, pero es muy chico, importante, perdóname Verónica, es muy importante que el especialista conozca a fondo la forma, el examen físico con el paciente, mostrarle en un espejo qué se puede lograr y qué no. Y siempre buscar un resultado armónico y natural. Así es. Aparte, algo tan chiquito, el cambio que hace es abismal. Y sobre todo, lo que me manifiestan muchos pacientes y todo es que nos cambia hasta las emociones, nos sentimos mejor. Entonces uno se ve bien o se ve mejor y se siente mejor, porque tiene que ver con nuestra autoestima, con sentirnos más vitales. Así es. Y ese es el fundamento de todo esto, ¿no? Casualmente en el bloque anterior estábamos hablando de las emociones y no por nada también abordamos este tema. Sí. Estamos hablando sobre tratamientos de estética que van de la mano, por supuesto, la estética con la salud, el cuidado de nuestro cuerpo, verse, estar bien, querer estar mejor. Hoy por hoy la ciencia, la medicina avanzó muchísimo, nos está acompañando el doctor Luciano Caterino, que estamos hablando de todos estos temas sumamente interesantes para tener en cuenta. Y cuando hablamos de estética, sacando de lado la cirugía, corporalmente, que están esas grasitas, que la persona cuando adelgaza, llega un momento, después de determinada edad, a veces que se complica aún más adelgazar, ¿no? ¿Qué podemos hacer con eso? Existen muchas alternativas y sobre todo fundamental el conocimiento médico de combinar técnicas. Por ejemplo, estos son casos de pacientes que, doctor, me molesta esta grasa, el talle de la ropa o no estoy cómoda con la bikini, pero no me quiero operar. Entonces uno puede lograr reducir ese abdomen, esos centímetros de esa grasa de depósito combinando el frío aplicado controlado, que es una técnica que se llama criolipólisis, que lo que hace es ayudar a que tu mismo cuerpo vaya eliminando esa grasa por el metabolismo y a su vez la parte que queda más floja, más flácida, la podemos tensar a ese colágeno combinándolo con Jet Plasma Lift, que es lo que te explicaba hoy. Claro. Entonces, nosotros podemos lograr resultados que logran satisfacer a la demanda del paciente que no desea pasar por un quirófano. Estos son casos muy interesantes de pacientes que habían perdido mucho peso y que no estaban dispuestas a someterse a una abdominoplastía o una cirugía combinada. Entonces, con este tipo de procedimientos podemos lograr una mejor versión de alguien que no desee pasar por un quirófano. Perfecto. Es que realmente hay gente, si bien la cirugía es un resultado inmediato, a través del tratamiento encuentran un resultado deseado, progresivo,
pero hoy por hoy sabemos que la medicina te da un montón de opciones y están al alcance. Lo que yo siempre les recomiendo a los pacientes es investigar con qué médico me voy a atender, porque lo habitual que puede pasar cuando uno se hace una cirugía estética, no dudan o no tienen, digamos, la mayoría de los pacientes y consultan a un cirujano plástico certificado. Claro. Pero hay muchos centros de estética que no hay ni médicos y ni hablar especialistas que realicen estos tratamientos y eso es muy peligroso porque estos aparatos y estos tratamientos pueden tener complicaciones menores, pero para alguien no capacitado pueden ser mayores. Exacto, hay gente que no lo sabe usar directamente. Totalmente. Y no cuentan con la preparación profesional necesaria para... gente, estamos hablando fundamentalmente de nuestro cuerpo y a veces no hay vuelta atrás, ¿no? Totalmente. En muchos casos. Y es muy importante esto. Uno quiere verse mejor, o sea, verse bien para sentirse mejor. Entonces es muy importante cuando uno tiene información, canales de comunicación y todo, pero tener una entrevista. Para mí es muy importante hablar con el paciente primero del estado de salud, revisarlo y ver enfrente a un espejo si eso es real, si eso tiene un tratamiento que no sea mágico y que no existan, digamos, sustancias o soluciones que sean peligrosas para el cuerpo. Eso es fundamental que el paciente, por eso tiene que buscar un buen profesional. Así es. Bueno, me encanta verlo subrayado, es un tema fundamental ese. Bueno, gente, lamentablemente se nos acabó el programa, pero quédate ahí porque la semana próxima nuevamente nos visita el doctor Luciano Caterino. Un placer, doctor. Lo esperamos la semana que viene con un tema más, obviamente, como siempre, de tu interés. Quiero agradecer, me pongo de pie, señor director. Muchísimas gracias, Boss & Co. Divina las manos, qué hermosas que me hace siempre. Silvina Bustos, un beso grande. Gracias, Estela Castro. Mirá qué divino el vestido. Hoy me vistió ella en su boutique. Maipú 945. Un beso enorme, Estela. Y estoy peinada por mi luz, Eduardo Fernández, que me hizo estos rulos espectaculares, como siempre. Gracias. Maipú 947. Mirá lo que es divino. Un beso enorme para vos que estás del otro lado, como siempre, fiel, acompañándonos. Buena semana y nos vemos la próxima en Canal Metro por Revelados.